Hola, ¿cómo están? Les saluda muy cordialmente Samuel Cotera Quinteros, abogado y profesor tutor en preparatugrado.cl. Espero que todos y cada uno de ustedes se encuentren muy bien. Hoy día, como ya empezamos el mes de junio, la idea puntual ¿cuál es? Empezar a hacer pequeñas cápsulas sectorizadas dentro de lo que son la teoría de las obligaciones y evidentemente contratos, ¿ya? Por lo tanto, es importante que hoy día, por lo menos, les voy a hablar de manera muy sectorizada y puntual de cómo enfocar los temas más medulares dentro de cada uno de estos civiles, tanto de obligaciones como de, evidentemente, contratos. Bueno, cuando nosotros empezamos a estudiar ideas preliminares de la obligación, puede que un profesor nos pregunte si derecho personal y obligación es lo mismo. Vamos a llegar a la conclusión que es lo mismo o son lo mismo, pero mirados de ángulos distintos. Desde el punto de vista de un sujeto activo, hablamos de acreedor, hablaríamos de un derecho personal, que está definido en el artículo 578. Y desde el punto de vista de un sujeto pasivo propiamente tal, nosotros vamos a hablar de un deudor y ahí estamos en presencia de lo que es una obligación. Tenemos que tener claro que concepto legal en estricto rigor no existe de obligación, pero sí algunas características se pueden desprender en particular de los artículos 1437 y 1438 del Código Civil. Saber que hay tres grandes elementos que se desprenden de la obligación: un vínculo que no es cualquier vínculo, un vínculo jurídico, que esta relación jurídica es protegida por la ley, sujetos determinados por regla general, un sujeto activo y pasivo, y un objeto de la prestación que consiste en un dar, hacer o no hacer. Fuentes, hay fuentes tradicionales y otros agregan las no tradicionales, y dentro de las tradicionales tenemos obviamente la ley, contrato, delito, cuasi delito y cuasi contrato. Y dentro de las no tradicionales algunos agregan, y esto es una visión doctrinaria, el enriquecimiento sin causa y la declaración unilateral de voluntad. Pero algunos llegan dentro a la conclusión que dentro de las fuentes tradicionales tendrían que reducirse solo a dos: al contrato y a la ley. Y dentro de la clasificación de las obligaciones, sinceramente les digo que no todas las obligaciones se preguntan en su integridad. Puede que pregunten en general las obligaciones, pero hay algunas que definen el grado más que otras. Por ejemplo, ustedes saben que clasificando el objeto, porque aquí hay que saber, por ejemplo, cuando un profesor le pregunta, saber de lo macro llegar a lo micro, es decir, de lo general a lo particular. Los ítems respectivos clasificarlo atendiendo al objeto, sujeto, efectos. Y saber que dentro del objeto hay una gran clasificación que son las obligaciones de dar, hacer o no hacer. Saber en qué consiste cada una de ellas y la importancia o trascendencia de su clasificación. Importantísimo ese tema. Otra pregunta que hacen y otra clasificación es relativa a las obligaciones de especie o cuerpo cierto y a las de género. Súper, porque hay que saber cuándo una obligación es de especie o cuerpo cierto y obviamente y cuándo es de género. Y la importancia o trascendencia de la clasificación, porque recuerden ustedes que cuando hablamos de una obligación de especie o cuerpo cierto y además estamos en presencia de un contrato bilateral, pueden hacer esta teoría llamada teoría de los riesgos, y ahí tienen que manejar muy bien el 1550, que la regla general es que el caso fortuito me exime a mí de responsabilidad cumpliendo ciertos requisitos, pero hay casos excepcionalísimos en que se altera obviamente el 1550 la regla, y que el deudor excepcionalísimamente va a responder de el caso fortuito o fuerza mayor, que está conceptualizado en el artículo 45 del Código Civil. Muy preguntado. Otra clasificación son las civiles naturales, recordando que evidentemente la regla general es que las obligaciones sean civiles, que me otorguen acción o me den acción para exigir el cumplimiento, y excepcionalmente sean naturales, que me den más bien excepción. Tienen que saber muy bien el tratamiento del 1470, que para algunos son taxativos esos artículos y para otros no, porque cuando dice tales son, algunos se quedan con esa figura y otros dicen que solamente es enunciativo, que son casos emblemáticos y que pueden haber otros propiamente tal en los cuales hayan obligaciones naturales. Y los efectos, que es súper importante. Otro grupo de clasificación importante son las puras y simples sujetas a modalidad. La regla general es que las obligaciones sean puras y simples, produzcan su efecto de manera normal, y las modalidades alteran los efectos normales. Y dentro de las modalidades sabemos que
Muy tradicionalmente hablando tenemos la condición plazo-modo, pero para efectos de obligaciones preguntan mucho la condición suspensiva resolutoria, el concepto, en qué estado se encuentra, efectos de que se encuentran en cada estado, muy preguntado, y también evidentemente los efectos de la condición resolutoria cumplida entre partes. Terceros, entre partes tienen que manejar muy bien el 1487 con las excepciones en 1488 y entre partes y en bien mueble o inmueble en 1490 1491. ¿Qué es la acción resolutoria? Características y en particular la prescripción, porque es una acción mixta que puede derivar tanto del pacto comisorio como de la condición resolutoria tácita y por lo tanto los plazos de prescripción van a variar. Y dentro del plazo, aparte del concepto que se puede extraer legalmente del 1494, saber qué clases de plazo hay y la extinción, siendo un artículo emblemático y excepcional de poner término al plazo, o de que se extinga, mejor dicho, es la caducidad o las hipótesis de caducidad del 1496. Y otro grupo de clasificación importante son las obligaciones, obviamente con pluralidad de sujetos, porque la regla general es que una obligación sea simplemente conjunto o mancomunada y excepcionalmente sea solidaria. Y ahí tienen que saber la fuente de la solidaridad, súper importante. Cuando la solidaridad es activa o pasiva, creo que la pasiva la preguntan más en cuanto a las características, los requisitos, efectos, súper importante. Y recuerden ustedes que dentro de la pasiva hay ciertas excepciones, muy importantes, excepciones que los codeudores pueden oponer al acreedor, ya que son dilatorias perentorias y dentro de las perentorias reales o personales y en algunos casos mixtas. ¿Cómo se extingue la solidaridad? Muy preguntado. Y por último, casos de indivisibilidad del artículo 1526. Importante. Ahí se dan cuenta, hemos logrado sectorizar de la mejor manera y de manera cualitativa los dentro de las obligaciones la clasificación. En otro video les voy a ayudar con el tema de los efectos y en otro con cuáles son los modos de extinguir más relevantes y por supuesto cómo enfocar el estudio. No te olvides, síguenos, suscríbete y comparte nuestras redes sociales. Cualquier duda o consulta puedes escribirnos al correo de contacto @preparatugrado.cl o puedes visitarnos en nuestra página web www.preparatugrado.cl o en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, en YouTube. Muchas gracias a todos los que comparten, comentan los videos. Espero que siempre les sea de gran utilidad y mucho éxito. Sé que estamos pasando por situaciones complejas, pero ustedes saben que teniendo buena disciplina, siendo perseverantes y teniendo una buena estrategia, se nos facilitan las cosas. Que estén muy bien.